Muy buenos días. El día de hoy les voy a explicar el ejercicio 22.33, que es sobre el tema de la ley de Gauss, del libro de Csikszentmihalyi. Bien, lo que nos dice este ejercicio es que el campo eléctrico en la figura 22.35, o sea, es esta figura, es paralelo en todo lugar al eje X, por lo que las componentes EY y EZ son iguales a 0. Las componentes X en el campo EX depende de X, pero no de Y ni de Z. En los puntos del plano YZ, donde X es igual a 0 y el campo eléctrico en X es igual a 125 Newton Coulomb. Entonces, el inciso A nos dicen que cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie en la figura 22.35 y el inciso B nos dice que cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie 2. Bien, entonces lo primero que tenemos que colocar son los datos que nos viene el ejercicio, pues, ¿no? Entonces nos dice que el campo eléctrico en X es de 125 Newton Coulomb en la posición X0. Entonces, el campo eléctrico en X es igual a 125 Newton Coulomb en X0. Bien, entonces eso significa de que acá tenemos la flecha del campo eléctrico, entonces obviamente pues no está en X0, pues no. Entonces, para primero hallar el inciso A, que nos dicen de cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie 1, o sea, esta es la superficie 1. Entonces, vamos a usar la fórmula de flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico, vector, por el diferencial del área, vector. Bien, con esto podemos reemplazar lo que es el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es igual a el campo eléctrico ahora por el área por el coseno del ángulo. Ahora, ¿cómo vamos a hallar este coseno del ángulo? Pues simple, ¿no? Primero vamos reemplazando. Acá el campo eléctrico ya en X nos dan, pues, ¿no? Que es de 125 Newton Coulomb. Entonces, simplemente reemplazamos 125 Newton sobre Coulomb. Ahora, el área es simple, pues, ¿no? Porque tenemos que esta es nuestra área número 1. Entonces, podemos observarle que es un rectángulo. ¿Y el área de un rectángulo cuál es? Base por altura. La base 3 por altura 2. Entonces, voy a hacerlo mejor esto. Ahora, por 3 por 2, y esto va a ser metros al cuadrado. ¿Ya? Y bien, ahora nos quedaría por el coseno del ángulo. Ahora, ¿cuál es este ángulo? Este ángulo se calcula por el flujo de área que sale, siempre va a ser perpendicular al área, pues, ¿no? Al área que en este caso queremos determinar, que es el área número 1. Entonces siempre el flujo de área va a ser perpendicular a ello, pues, ¿no? Por eso le he graficado de verde el flujo de área, pues, ¿no? Entonces, para poder determinar ese ángulo, simplemente se une los puntos iniciales del flujo de área con el flujo del campo eléctrico y se unen, pues, ¿no? de donde parten. Entonces, si es que yo los uno, voy a hacerlo con verde mejor, sería así, pues, no estaría todo esto encima, pues, ¿no? Para no poner, se sobreentiende que estaría encima, pues, ¿no? Entonces, el ángulo que genera ahí, pues, no genera ni un ángulo, pues entonces sería el ángulo 0, de 0 grados. Entonces sería coseno de 0. Y bien, pues, ¿no? Entonces tenemos que el flujo eléctrico va a ser igual a 750
newton por metro cuadrado sobre coulomb. Ahí tenemos el inciso A. Ahora iremos con el inciso B, que es parecido. Voy a borrar esto. Ahora para el inciso B nos piden lo mismo, pero para el área número 2, que es esta. Bien, entonces aplico lo mismo. El flujo eléctrico va a ser igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de área. Esto o producto punto, porque son vectores. Hago el mismo procedimiento. El flujo es igual a la integral en este caso, para poder desaparecer ese diferencial de área, va a ser igual al campo eléctrico por dDA por el coseno del ángulo. Por el coseno de ángulo. Bien, entonces ya tenemos ahí la ecuación planteada. Ahora, no podemos nosotros decir, o no podemos hallar directamente, como lo hicimos con el inciso A, el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque vemos que en X, acá nos decía principalmente de que en X0, el campo eléctrico en X es 125 Newton Coulomb. Entonces, perfectamente, como nuestra figura o nuestra área estaba en X sub 0, obviamente, en X0, perdón, sí podíamos tomar este valor de 125 Newton Coulomb, pero aquí no. ¿Por qué? Porque el X ya no está en 0. Ahora, si podemos observar acá, el X ya está en menos 1, en los menos 1, entonces ya no se podría aplicar directamente eso. Pero lo que sí, para poder simplificar todo esto, vamos a hallar el ángulo, pues, ¿no? El ángulo que genera, pero ya para este lado, pues, para esta figura. Entonces, lo mismo, pues, ¿no? El flujo de área siempre va a ser perpendicular. Siempre va a ser perpendicular a la figura o al lado, en este caso, ¿no? Ahora, si yo uno este flujo de área con el flujo del campo eléctrico, para poder determinar el ángulo, sería más o menos así. O sea, salía así más o menos, ¿no? Porque sale, pues, ¿no? O sea, siendo perpendicular. Entonces, esto genera que un ángulo de 90 grados. Entonces, al generar un ángulo de 90 grados, yo puedo decir que el flujo eléctrico va a ser igual a la integral del campo eléctrico por diferencial de área por el coseno de 90. Ahora, nosotros sabemos por trigonometría que el coseno de 90, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, ahora todo número multiplicado por 0 va a ser 0. Pues entonces, podemos decir que todo esto es igual a 0. Bien, y ahí tendríamos la respuesta del inciso A y del inciso B. Muchas gracias.